Aquí vamos a ver precisamente de la caída del hombre, del pecado, de lo que significa el pecado original y qué significa esto, para que podamos entenderlo. Entonces, veíamos la semana pasada el párrafo número 1 de la confesión, que dice que a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esta primera parte del párrafo 1? Esto es muy importante. Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa. ¿Cuál es la ley justa que le dio al hombre cuando lo creó? Dice que le dio una ley. ¿Es cierto que le dio una ley Dios al hombre? ¿Sí? ¿Cuál fue esa ley? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Eso es la ley. Eso es la ley. En ese momento, esa fue la ley. ¿Qué quiere decir ley? Mandamiento. La regla por la cual iba el hombre a obedecer o desobedecer. Entonces, cuando estamos hablando de una ley, va implícito también el obedecerla como el desobedecerla. Ahora, dice Dios que creó al hombre recto y perfecto. Adán no es como nosotros. ¿En qué sentido no es como nosotros Adán? ¿O en qué sentido no somos nosotros como Adán? Javier. ¿Que no nació de hombre? ¿Que fue formado por Dios? Bueno, no nació de hombre. Nació sin pecado. Fue creado sin pecado. Nosotros tenemos una ¿qué? Nosotros tenemos una naturaleza caída. En ese sentido, no somos como Adán. Nosotros, cuando decimos que tenemos una naturaleza caída, ¿a qué me refiero? ¿A qué hacemos referencia? Al pecado. Cuando decimos una naturaleza, hablamos de esa tendencia, de esa inclinación a lo malo. ¿Cómo podemos saber que nacemos con una inclinación a lo malo? Con los mismos bebés. ¿Quién les enseña al bebé a pegar? ¿Verdad que nadie? ¿Quién le enseña al bebé a ser egoísta? Podemos ver en los bebés, o sea, en los bebés de 7 meses en adelante, esos niños son egoístas, esos niños son manipuladores. ¿Quién le enseña eso al niño? Nacen con esa inclinación. En un bebé podemos ver la naturaleza. Ahora, caída, imagínense en un adulto. Más todavía. Entonces, hay algo que no podemos negar. Esa naturaleza caída, esa tendencia, esa inclinación a lo malo. Eso es la herencia de nuestros padres. Esa es nuestra herencia de Adán. Pero cuando Adán fue creado recto y perfecto. Entonces, Adán fue creado precisamente y le dieron una ley. Dice aquí que si la hubiera guardado hubiera sido para vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué tipo de vida está haciendo referencia? Vida eterna. O sea, Adán no fue creado con vida eterna. No fue creado con vida eterna. De hecho, Adán fue creado y
Murió con la posibilidad de ¿qué? De morir. Tan es así que ¿qué? Murió. Si él hubiera guardado la ley de Dios, entonces, por eso había el otro árbol. ¿El árbol de qué? De la vida. Y ahorita vamos a ver, porque vamos a hablar precisamente de ese pacto y de los símbolos que involucraban ese pacto. Y uno de los símbolos que involucraba ese pacto era precisamente el árbol de la vida. Entonces, por eso dice aquí que si lo hubiera guardado hubiera sido para vida. Pero lo amenazó con la muerte en la transgresión. Y todo esto, todo lo que vemos ahí en Génesis 3, vemos los elementos suficientes para hablar de un pacto. Un pacto es entre dos personas. Y un pacto, ¿qué incluye un pacto? Un acuerdo entre dos personas. ¿Qué incluye? Cumplirlo. ¿Perdón? Cumplirlo. ¿Cumplirlo? Reglas. ¿Reglas? ¿Qué más? Un castigo al que no. Castigos. Eso es lo que es un pacto. Un pacto entre dos personas, hay reglas, hay compromisos, pero también hay penalidades. Ese fue el pacto de obras que Dios hizo con Abraham. Si tú la guardas, está el árbol de la vida. Pero si tú lo quebrantas, si tú lo desobedeces, de cierto, morirás. Entonces, y eso es precisamente, hoy en día vemos en la raza humana los efectos de ese pacto desobedecido. ¿Por qué? Hay muerte. Hay muerte. Hay muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entonces vemos precisamente que Dios es un Dios de pacto. Ahora, hablábamos también, hermanos, de esto, de que la caída de Adán, aquí dice precisamente, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, que sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato de que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Adán no fue obligado a comer el fruto prohibido. No hubo coacción, significa una fuerza que lo obligó a que comiera. Adán comió libremente. Eva fue engañada, pero Adán comió libremente. ¿Qué quiere decir esto? Fue una libre decisión. No hubo una coacción, no hubo una fuerza, no hubo una violencia, no hubo una violencia externa. Entonces se puede decir que él sí actuó en su libre albedrío. ¿Es correcto? ¿Es correcto? O sea, él sí se puede decir que actuó libremente y sin. O sea, ese sí era el famoso Libre albedrío. que tratamos de decir que tenemos nosotros, pero lo tenemos. Y en un sentido, nosotros también. Pero nuestra tendencia es hacia lo malo. Pero no es libre nuestro albedrío. Eso es lo que, porque entonces si no nos quitaríamos responsabilidad a nosotros. Y eso es lo que no quiero. Todo lo contrario, el hombre es responsable. O sea, Adán actuó libremente. Él escogió, dijo, esto. Y en un sentido también nosotros. Pero nosotros actuamos por la fuente que es nuestro corazón, inclinados hacia el mal. Entonces Adán es más culpable que Eva. Sí, Sí, porque no estaba con ella. sí, porque Eva fue engañada. También no se le quita responsabilidad. No, sí, sí. Pero Adán comió conscientemente. Conscientemente. Sí. De alguna otra manera también Adán había visto ese árbol como codiciado, ¿no? Ya había codiciado en su corazón, por eso comió. Sí,
Hay muchas especulaciones, ¿no? Que pudiera haber que también fue codiciable, pero el punto fue que él escogió libremente. Puede ser, algunas personas dicen que Adán comió precisamente por no dejar sola a Eva, porque él sabía perfectamente el castigo que iba a recibir Eva, y entonces él comió porque él sabía que le esperaba ¿qué? La muerte. Entonces él decidió no dejar y acompañar a Eva también en ese castigo. Pero el punto es que él decidió libremente ser igual que Dios, y él cayó. En el sentido de nosotros, cuando nosotros tomamos acciones, somos responsables de esas acciones, pero lo que nos mueve a tomar esas acciones es nuestra naturaleza caída. Sí. Entonces se pudiera decir o llegar a la conclusión que ese acto de Adán determinó la manera en que nosotros íbamos a usar nuestra libertad, que es revelarnos hacia con Dios. Así es. Eso es lo que heredamos. Eso es lo que heredamos. Esa tendencia. Y ahora, como nuestro corazón ha sido, hermanos, cuando hay la concepción, en ese momento los médicos dicen que hay vida, pero también hay muerte. Porque en el momento de la concepción pasa precisamente la naturaleza caída de Adán a esa nueva vida. Y entonces nacemos precisamente con una naturaleza caída. Nacemos con una naturaleza caída. O sea, cuando nosotros vemos un bebé recién nacido, qué hermoso, qué tierno, qué bonito, pero él es un enemigo de Dios y ha nacido con una naturaleza caída. Eso es lo que es el pecado original. Y no solamente el pecado, sino que también las consecuencias del pecado de Adán pasan. Entonces, La maldición. Entonces no nacemos con el pecado original, nacemos con inclinación hacia el pecado. Así es. Nacemos con una naturaleza hacia el pecado. Nacemos con una naturaleza hacia el pecado. Vuelvo al punto, los bebés. ¿Quién enseña a un bebé a manotear, a ser envidioso, a ser egoísta? Él nace con esa corrupción. Él nace con esa naturaleza. Entonces, volvemos al ejemplo que daba la semana pasada, ¿verdad? Un hombre llega y lo asaltan y le dicen: me das todo el dinero, vives. Si no me das todo el dinero, mueres. Dependiendo del anhelo que él tenga en su corazón, va a ser la respuesta. Si él es un hombre que ama las riquezas, él no te doy el dinero, mueres. Entonces, ¿en base a qué toma las decisiones? En base a lo que hay en su corazón, en base a lo que lo domina. Por eso es que Jesús dio con el problema del hombre, que era su corazón. Y ahorita vamos a ir ahí a Marcos 7:21. El problema del hombre no son sus acciones. El problema del hombre, ¿qué es? Su naturaleza, su corazón. Por eso es que es necesaria, ¿qué? La regeneración. ¿Por qué? Porque es un corazón con nuevos afectos, con nuevos deseos, y ese corazón no lo tenía Adán. Por eso 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos. Bueno. Bueno, entonces, ¿en qué consistió? Pues el primer mandamiento, el primer pecado, pues en haber transgredido la voluntad de Dios.
en haber tenido en poco la voluntad de Dios, en haber tenido en poco la ley, la palabra de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado, tener en poco la palabra de Dios. Ahora, vemos también ahí precisamente antes de pasar al párrafo 2, vemos ahí precisamente que estamos hablando de este pacto, ¿no? Hablamos, ¿cómo sabemos de que Adán estaba en un pacto? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo dice la Biblia que Adán estaba en un pacto? Sí, sí lo dice. ¿Cómo sabemos? Bueno, hay elementos necesarios, ya lo dije al principio, para un pacto. El matrimonio es un pacto de compañerismo. Entonces, pues, ¿qué se necesita para un pacto? Bueno, dos personas, un acuerdo, cláusulas de ese acuerdo y consecuencias si no se cumple ese acuerdo. Y vamos a ver precisamente en Oseas, capítulo 6, versículo 7. Oseas capítulo 6, versículo 7. Es un buen versículo precisamente para ver que Adán estaba en un pacto con Dios. Dice la palabra, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahí está, muy claro, ¿no? en Oseas 6, 7. Adán traspasó un pacto y también se está refiriendo a ellos que traspasaron el pacto, se está refiriendo al pueblo de Israel. Vean, la tendencia de Adán de quebrantar, de violar, ¿qué? El pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios se mueve precisamente con el hombre a través de pacto. Precisamente es esto, ¿no? Lo que dice Romanos 5:12, por la desobediencia de un hombre entró la muerte. Y me gusta precisamente lo que dicen los dos pasajes, Romanos 5:12 y Corintios. Pero en Cristo, la vida. Hermanos, en Adán no alcanzamos la vida. Lo único que alcanzamos fue que pero en Cristo alcanzamos la vida. Por eso Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida que no tenía aquí, ¿en dónde? Con Adán. Vida que no tenía con Adán, porque en Adán todos pecamos y ¿qué? Morimos. Pero en Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. Ahora, vamos al párrafo 2 de la confesión. Dice, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque en Adán, ¿qué? El hombre perdió ¿qué? Su justicia. Sí. Entonces, nos has venido diciendo ya desde ese tiempo que la justicia significa conformidad al estándar. Entonces, de alguna manera, Adán y Eva en su estado original estaban conformes al estándar de Dios. O sea, había empatía en cuanto a la justicia de Dios. Sí, porque no habían pecado. No habían transgredido. Entonces, por eso es que cuando pecaron, perdieron esa justicia. Perdieron esa rectitud. Y aparte perdieron la oportunidad de recuperarla por ellos mismos. Exactamente. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza, el pecado denigra, el pecado te condena. Lo contrario a justificación es ¿qué? Condenación. Y ahora lo que está hablando aquí es de una justicia perfecta. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de hacer buenas obras, sí, horizontalmente, pero no para con Dios.
El hombre ama a su esposa, algunos hombres aman a su esposa, aman a sus hijos, tienen cierta rectitud horizontalmente, pero no para con Dios. Y Dios dice que de ese hombre que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que es correcto, que no conoce a Cristo, dice, tus justicias son como trapo menstruado. No alcanzan el estándar perfecto de Dios. Porque aunque por fuera pudieran verse buenas obras, realmente es egoísmo porque lo hacemos para conseguir algo para nosotros mismos. Esa es una razón, y la otra es porque nuestro corazón está dañado. No alcanza nuestro corazón para hacer buenas obras al estándar de Dios. Se queda corto. Hay motivaciones incorrectas en nuestro corazón. Entonces, la motivación correcta, el amor correcto, todo eso lo da Dios. Por eso es que el moralista es la persona más difícil de encontrar el camino de la salvación, porque él cree que es ¿qué? Bueno, recto y justo, pero no para con Dios, porque él demanda una justicia perfecta, y Adán perdió esa justicia. Adán perdió esa justicia. No solamente perdió eso, hermanos, y eso se nos hace grave, pues para mí se me hace todavía más grave, que dice que perdió su comunión con Dios. ¿Qué quiere decir que el hombre tenía comunión con Dios? Javier. Que lo veía cara a cara. Que lo veía cara a cara. ¿Qué más? Que tenía una comunicación. Pero de eso, después de que pecaron, también lo tuvo. Era también. En su presencia, estaba en su presencia. Ajá. ¿Qué más? Estaban en el mismo sentir, ¿no? Estaban en el mismo sentir, no había ninguna controversia entre ellos. Pero ahora, como tú dices, después tuvieron comunión con Dios, pero no una manera de acercarse hacia Él, ¿no? Exactamente. Antes lo hacían con naturalidad, o sea, ahí mismo dice que después de que ellos cayeron, Dios bajó en el resto del día a tener comunión con ellos. ¿Dónde estás, Adán? Porque después de que pecaron, ¿en qué se convirtió Adán y Eva? Fugitivos. Se escondían de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que te escondas de Dios. Y hermano, no necesitas irte con Adán y con Eva. Tú mismo. Cuando pecas, ¿qué haces? ¿Dónde me esconderé para que no me vea Dios? O tratas de ocultarlo, tratas de justificarlo. Porque el pecado lo que hace precisamente es eso, convertirte en fugitivo de Dios. O sea, no puede, por eso lo que dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al hombre, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y porque en lo oscurito, pues de noche todos los gatos son pardos. En lo oscurito nadie me ve. En cambio, cuando hay luz, queda exhibida mi pecaminosidad. Entonces dice que perdieron la comunión con Dios y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Sobrevino a todos. Ahora, aquí hay algo bien importante. Bueno, Adán pecó, y en el párrafo 2 dice que la muerte sobrevino a todos. ¿Por qué sobrevino a todos? Por el pecado de Adán. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, porque en Adán, precisamente, todos pecamos, y Adán es el representante de la humanidad. Adán es el representante, es la cabeza federal. Más adelante voy a explicar qué significa federal. Pero él es el representante de la humanidad.
Y como Él es el representante, morimos todos. Por lo tanto, si Dios de la misma manera en un hombre entró el pecado por todos, en un hombre también, ¿qué? La salvación. Porque Jesús es el segundo Adán. Había un pastor que decía esto: yo le doy gracias a Dios porque en Adán fui hecho mal hecho, pero en Cristo fui hecho bien hecho. Y es cierto, en Adán fuimos mal hechos. No porque Dios nos haya creado imperfectos. Cuando me refiero yo perfecto, me estoy refiriendo a que no le faltó ninguna cosa a Adán. A eso me refiero. Entonces, ¿por qué morimos? Bueno, porque Adán, precisamente en Adán todos pecamos. Y vean lo que dice Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya lo he dicho, el hombre experimentó 3 tipos de muerte. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Caro? ¿Qué, perdón? 3 tipos de muerte que el hombre experimentó. ¿Cuáles son? Pues la muerte física, el espíritu. El eterno. 3 tipos de muerte el hombre experimentó: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Cuando Adán pecó, ¿qué tipo de muerte experimentó? Espiritual. No fue luego muerte física y no fue luego muerte eterna. Dios en su gracia se acercó al hombre. El hombre merecía ser muerto, pero Dios en su infinita gracia y misericordia se acerca al hombre. Vea, eso es lo que Dios hace. Cuando Dios va a salvar, Él tiene que buscar al hombre, porque el hombre es fugitivo, el hombre no quiere saber de Dios, el hombre se esconde de Dios, el hombre no quiere saber de Dios. Por eso es que dice la palabra: el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él no hubiera venido, todos estuviéramos condenados. Párrafo 3. Dice: siendo ellos la raíz de la raza humana, o sea, está hablando de Adán y Eva, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. ¿Se acuerdan cómo la justificación también nos es imputada? Bueno, ahora el pecado nos es imputado y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Ahí está muy claro este pasaje, este párrafo, contundente, letal. Todo lo que el pecado hace en la humanidad y en su posteridad. Y alguien puede preguntar: ¿y por qué a mí? Bueno, tengo 2 respuestas para esto. La primera es: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la primera respuesta. Pero también, hermanos, esta doctrina es nuestra única esperanza, porque es lo que viene. A pesar de todas las desgracias espirituales, al final dice: a no ser que Jesús los libere.
difícil, pero es nuestra única esperanza. Porque de la misma manera que se nos inculpa, de la misma manera que se nos acredita la culpa, entonces también es de la misma manera que el Hijo de Dios, que Cristo, que representa a su pueblo, y la obediencia perfecta de Él es que Él nos salva. Pero hay otra cosa, hermanos, que también quiero que vean aquí. Y es precisamente cómo el efecto del pecado afecta a todos. Cuando Acán, no Adán, Acán pecó, ¿solamente él fue el afectado por su pecado? Su familia y el pueblo. Porque el pueblo también fue derrotado precisamente por los de Ai. Un pueblito chiquito humilló al pueblo de Israel por causa del pecado de Acán. Entonces, podemos entender eso. El pecado afecta tu familia y tu comunidad. El pecado no es algo que te afecta solamente a ti. Afecta a todos. Y eso es precisamente lo que pasó con Adán. Cuando Adán pecó, afectó a todos. No solamente la humanidad, la creación misma fue afectada. Vamos a Romanos 8. Vea lo que dice el versículo 19 en adelante, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la... Vea cómo el pecado de Adán afectó toda la creación. No solamente al hombre. No solamente al hombre, no solamente a los hijos de Adán, o sea, a nosotros, sino a toda la creación. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces el pecado no solamente te afecta a ti, y esto, hermanos, tenemos que ser conscientes. Eso fue en Adán, también hoy en día. Tu pecado le afecta a tu familia, a la iglesia. O sea, serio el pecado. No es algo aislado, no es, bueno, puedo cometer pecado, al cabo, pues a nadie le afecta. No. ¿Pero de qué forma podría afectar? Por ejemplo, alguien que se emborracha y en ese ínter, cuando se emborracha, puede perder la vida en un choque y puede perder la vida con los acompañantes, o si no trae acompañantes, afecta también a las demás personas. Afecta también el estilo de vida, o puede llevar un estilo de vida hipócrita. Mucho de nuestro pecado muchas veces afecta a nuestra familia. No solamente con ese tipo de consecuencias, sino en eso, o sea, mi pecado afecta a mi familia, a mi iglesia también. No llegan las bendiciones del Señor precisamente porque hay pecado.
Por eso una de las razones por las cuales cuando comenzamos el servicio el domingo es ponernos a cuentas con el Señor. Es un preludio y después ponernos a cuentas con el Señor. Porque mi pecado afecta, así como David, las decisiones que tomaba, buena o mala, le afectaba a toda la nación. Cuando hizo el censo que desagradaba a Dios, muchos hombres murieron. Malas decisiones que tomamos en nuestra casa pueden afectar a nuestra familia, económicas. Decisiones que tomamos afectan a nuestra familia. Entonces, esto es parte donde tenemos que ser conscientes de que el pecado afecta. No es algo, bueno, Dios sabe que, liviano, ligero. No, afecta. ¿Y en la iglesia cómo afecta? En la iglesia también afecta precisamente cuando cometo pecados, cuando no ando con Dios, ando caminando en santidad con Dios. Puedo hacer pecar a mis hermanos también. Puedo pecar precisamente en la iglesia cuando mi testimonio con las demás personas dicen, ¿tú vas a esa iglesia? ¿Y eres así? ¿Y también puede ser que la iglesia no crezca? También. A causa de... También puede ser que la iglesia no crezca por causa del pecado. Yo creo que cuando alguien está en una iglesia y anda en pecado, y una persona lo ve, todos de la iglesia son como tú. Así es. Afecta en el testimonio, afecta en el hecho de que la iglesia no esté creciendo, y no me refiero solamente en números, sino en madurez espiritual. Como lo veíamos el domingo, una iglesia cuando está en murmuración quita la vitalidad de la iglesia, quita la fuerza de la iglesia, quita el crecimiento de la iglesia. Cuando no vienen nuestros hermanos y sabemos que no vienen no por causa de enfermedad, sino por cualquier otra cosa, también eso desanima a las demás personas. Entonces, hay muchas cosas por las cuales la iglesia no crece, y una de ellas es eso, el pecado. Inclusive a los varones también se nos dice, no solamente a los varones, a las mujeres, que nuestras oraciones son estorbadas, no llegan a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y entonces cuando yo oro por otras personas y mi oración ni siquiera sale de aquí del techo, no hay crecimiento, no hay santidad. Por eso es importante esto. Entonces, esto es precisamente como el pecado precisamente afecta a Adán. Cuando digo que es cabeza federal, ¿qué quiere decir? Bueno, federal viene de una palabra latina que es fedus, que significa una persona que representa a personas. Eso es federal. Fedus es una palabra latina y viene precisamente de una persona que representa a personas. Adán era el representante de toda su posteridad. Todos pecamos en Adán, y no hay una postura dentro de los teólogos que dicen que nosotros potencialmente pecamos en Adán. Esto no es así. Nosotros potencialmente no pecamos en Adán, sino que Adán pecó y él es el representante de toda la raza humana. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, precisamente de esto? ¿Cuáles son los resultados? Punto párrafo 4. De esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Entonces,
la doctrina precisamente está hablando de, cuando decimos la depravidad del hombre o el pecado original, estamos hablando de dos cosas que son importantes. Número uno, la imputación de la culpa, o sea, nosotros somos culpables ante los ojos de Dios. Y número dos, una naturaleza corrupta, incapaz de obedecer. Eso es lo que significa. Imputación de la culpa y una naturaleza corrupta, incapaz de obedecer. Por eso, hermanos, no se trata de obedecer lo que Adán no pudo obedecer. No es por obras. Si Adán no pudo obedecer, menos yo. ¿Ya ve por qué no es la religión de obras? Si Adán no pudo obedecer, menos yo. Si Adán, que fue creado en un estado de inocencia, no pudo obedecer, mucho menos yo, que tengo una naturaleza que caída, inclinada hacia lo malo. Por eso es que nuestra esperanza es el segundo Adán, que es Cristo, porque Él es la cabeza federal de todos los que están en Él. Porque nos son precisamente acreditados toda su justicia perfecta. Esto es lo que significa la total depravación del hombre. La total depravación del hombre no significa que el hombre puede llegar a ser lo depravado que puede llegar a ser. Eso no significa. Enseña, la total depravación del hombre enseña que el problema del hombre es su corazón. Lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. ¿Quieres ver qué tan depravado eres? Compárate con Jesús. Si tú quieres saber qué tan depravado eres, compárate con Jesús. Y ahí te vas a ver. ¿Por qué? Porque precisamente vas a ver tu incapacidad. No te compares con otros hombres. Compárate con Jesús, su pureza, su rectitud, su santidad, y te vas a ver como totalmente depravado. Hay mucha gente que se ofende cuando dice, es que yo no soy depravado, es una palabra fuerte. Pero si tú te comparas con Jesús, te vas a dar cuenta de que en realidad eres un hombre depravado. Y vas a empezar a ver precisamente esa doctrina de la total, porque vas a ver cuán lejos estamos de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios, de la obediencia. Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él era un hombre que veía cómo él era totalmente depravado. Pero inmediatamente dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y ese es el problema, que el moralista no ve a Jesús. El moralista se ve a sí mismo y se compara con otros hombres. Yo no soy un asesino, yo no soy un adúltero, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no soy como esa familia, yo no soy. Pero dile, compárate con Jesús. Y ahí todos tronamos. Por eso decimos que no significa total depravación del hombre, no significa que no puedas guardar las leyes civiles, que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos. No, una persona depravada lo puede hacer. Una persona que tiene una naturaleza depravada lo puede hacer. Puede amar horizontalmente, pero no puede cumplir el estándar de Dios. Se queda corto.
y otra vez, él cree que por sus buenas obras va a llegar a la salvación. Pero si Adán no pudo, menos nosotros. Por eso nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Su justicia perfecta, así como fue en Adán acreditada a nosotros, nos es acreditada la justicia perfecta de Cristo. Párrafo 4, rápidamente. Dice, de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Está hablando de este párrafo del pecado actual. Esto está hablando precisamente de que somos inclinados a lo malo. Y esto es, hermanos, yo quiero rápidamente ver un versículo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que entender que hemos pecado. En práctica también. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, pero también nosotros lo hemos practicado, ese pecado, lo que está diciendo. Tenemos ese pecado, tenemos esa inclinación y pecamos. No pecamos, somos pecadores, por lo tanto pecamos. Pero está bien, porque precisamente para aquel que es pecador, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al pecador, al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué aportamos a la salvación? Nuestro pecado. Si no fuéramos pecadores, pues no habría salvación. Por eso dice aquí, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esto precisamente tiene que ver con no quieras hacer lo que Adán no pudo hacer, pero sí haz lo que Adán dejó de hacer, creerle a Dios. No creas que por las buenas obras tu corazón está dañado. Tus buenas obras no alcanzan, pero es por creerle a Dios. Su fe le es contada, acreditada por justicia. Esa justicia que el hombre perdió en Cristo es restituida. El párrafo 5 dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Esto está hablando de que, lo vamos a ver más adelante, no me quiero detener mucho en este párrafo con respecto a la santificación, pero está hablando de que aún aquellas personas que han nacido de nuevo, queda todavía los deseos de la carne. Queda todavía. Por eso la palabra de Dios nos manda a mortificar el pecado. Nos manda precisamente a mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo. Y hace ratito que estaba hablando con la hermana Ofer, me acordé de una familia que cuando su papá se ponía de malas, contestaba abruptamente, contestaba de malas, su esposa y sus hijos, pero también él con su esposa y con sus hijos lo hacía. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Oye, fulanito, ¿qué quieres? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y era lo que platicaba con la hermana. Tenemos que poner en práctica las cosas. Y eso es un buen ejemplo de cómo ponerlo en práctica. Muchas veces así somos, o al menos yo soy así. Pero eso es un buen ejercicio. Cuando alguien conteste de maneras, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la familia, no solamente los hijos y la esposa con el padre, sino el padre también con la esposa y con los hijos. Y funciona. Y es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Entonces creo que tenemos tarea, aprendernos Gálatas 5:22, y cuando alguien te conteste mal, di Gálatas 5:22, y cuando te contesten mal, tú también diles Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es poner en práctica la palabra de Dios, sabiendo que aún hay los deseos de la carne. Eso es andar en el Espíritu. Hablar en el Espíritu no es un misticismo, no es hablar de lenguas, experimentar algo, no. Es tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gálatas 5:22, por si no lo anotaron, sí. Al final dijo que no hagamos lo que Adán no hizo. Algo así. Sí, no tratemos de hacer lo que Adán no pudo hacer, que era guardar la ley, la palabra de Dios. No podemos por nuestras propias obras. Tenemos que hacer lo que Adán dejó de hacer, creerle a Dios. Entonces, él seguía viviendo, pero no creyó a Dios. No, porque al desobedecer no le creyó a Dios. No, sí. Ay, ya sé que obviamente no le creyó a Dios, pero Ajá. después Dios le dio una promesa, que es su simio, o sea que cuando habla en Génesis 3:15, y ahí ya le creyó a Dios, a Adán. Sí, pero el creer es algo continuo. Tenemos que estarle creyendo a Dios, no solamente creer esto y esto no. Y en este caso nosotros tenemos que creerle a Dios, creerle a Cristo. Y precisamente el Romanos 1:17, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. Tenemos que estarle creyendo a Dios. ¿Por qué pecamos? Porque dejamos de creer en Dios. Y creer es obedecer. Romanos 1:5. Para la obediencia de la fe. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, no le creemos. Estamos dejando de creer. Y le estamos haciendo a Él mentiroso. ¿Y mi pecado afecta? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Javier? Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos, Padre, hoy en esta noche por tu Hijo Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú mandaste que de las tinieblas, Señor, resplandeciese la luz, en la gloria y en la faz de tu Hijo Cristo, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos sigas mostrando a tu Hijo y que nuestra mirada esté puesta en Él y que la palabra de Él more en abundancia en nuestros corazones. Y que tú que empezaste la buena obra en nosotros la vas a perfeccionar. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestro pecado, perdona nuestra rebelión. Es una plaga que afecta nuestro corazón.
Estamos corruptos hasta la médula, Señor. Somos una llaga viviente, una pulpa de pecado. Y como dice Romanos, aguardamos, Señor, precisamente la redención. Pero ayúdanos, Padre, precisamente en el poder de tu Santo Espíritu, a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gracias, Señor, por la redención que tenemos en tu Hijo Cristo Jesús, el segundo Adán. En Adán pecamos, pero en tu Hijo Cristo, por la fe en Él, vivimos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.